Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a este primer día de la clase de oratoria. Les agradezco el interés y las ganas de poder aprender cada día más este tema tan importante que lo manejamos todos, pero pensamos que tenemos vergüenza y que nos falta todavía conocer más. Pero sin embargo, en nuestro actuar diario utilizamos la oratoria y el arte de hablar en público siempre. Bien, nada tiene un desarrollo ni un final sin antes tener un principio. Y es por eso que nos vamos a remontar a la historia de la oratoria, sus antecedentes históricos, de dónde surge. El primer punto, sus orígenes, y luego fue evolucionando el actual concepto que todos sabemos, el arte de hablar en público. Bien, todo surge en la antigua Grecia, donde los grandes pensadores, que conocemos todos como los grandes filósofos, empezaban a hablar y a debatir sobre las necesidades del pueblo. ¿Dónde lo hacían? ¿Cómo lo hacían? En las plazas públicas. Se reunían a debatir cómo el acueducto de agua podía llegar a más familias, cómo podían afrontar un invierno duro teniendo reservas de alimentos. Así empezó la oratoria, donde líderes de familias empezaban a manifestar las diferentes necesidades y a ser representantes de ese núcleo familiar para ir viendo y observando posibles soluciones a esas problemáticas que se daban en las plazas públicas. Grecia, como siempre, es el punto de partida de mucho desarrollo filosófico y también del pensamiento que luego, como todos conocemos, ya fuimos estudiando a grandes filósofos hasta nuestra actualidad. La influencia en la cultura, la influencia en lo social, la influencia en el pensamiento y en las políticas también. Entonces, cuando nos preguntamos de dónde nace la oratoria, nace sus primeros pasitos como esos bebés en la antigua Grecia. Y el concepto, lo que todos siempre manejamos, ¿qué es la oratoria? Es el arte de hablar en público, con seguridad, con persuasión, para atraer el convencimiento del otro hacia mi punto de vista, hacia mi teoría, para convencer de lo que yo estoy diciendo es con seguridad, es con ahínco, es con seguridad máxima de lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso básicamente es el concepto que viene madurando año tras año y que siempre conocemos como los grandes oradores. Ahora bien, nace en la antigua Grecia, pero se desarrolla esto en Roma. ¿Por qué en Roma? Roma, cuando empezó la gran conquista de la era romana, empezaban a conquistar grandes extensiones de tierra y el emperador, por supuesto, era el jefe máximo con un senado que actuaba como consejero. Ahí se desarrolló mucho más la oratoria, en el Senado romano, donde ya debatían qué tierras teníamos que conquistar y por eso se le tiene mucho como vínculo práctico a la oratoria con la política. ¿Dónde siempre escuchamos más la oratoria? En lo político, en la política partidaria escuchamos. Y es porque se desarrolló más en esa área política, pero siempre la oratoria está presente en distintos estratos sociales, en el Renacimiento, en lo cultural, en distintos enfoques siempre está presente la oratoria, porque siempre hay uno que representa al grupo. Bien, no podemos hablar de oratoria ni de técnica sin antes hablar de algo importante, las habilidades blandas. Es uno de nuestros primeros ítems que tenemos. Las habilidades duras ya las aprendimos en el colegio. La matemática, la ciencia, la biología, la estadística, la formación ética y ciudadana, todas esas son habilidades duras que tenemos estructurado. La suma, la resta, la división, los colores primarios, desde la primaria hasta la secundaria. ¿Qué son las habilidades blandas? Ya son los que nosotros podemos darle control y mejor manejo. El trato cordial con el otro, saber tener empatía, que significa ponerse en el lugar del otro. Si yo soy más hábil en esto y veo que el otro es un poco más lento, tener la empatía de ayudarle, trabajo en equipo, comunicación, estar siempre en contacto con los demás, no ser egoísta. Todo eso son habilidades blandas
que lo desarrollamos todos los días de nuestras vidas. Los que más desarrollan de manera más acelerada las habilidades blandas son las mamás, en forma general. Porque la mamá es la que tiene que siempre aprender muchas cosas para educarle a sus hijos. No le estoy dejando de lado a los padres, estoy dando este ejemplo de quién tiene esa comunicación más fluida siempre, en la gran mayoría de los casos, son las madres. Ese es un gran ejemplo de habilidad blanda, la seguridad, la armonía, cómo lo hacemos, cómo lo decimos, el trabajo en equipo. Todo eso forma parte también esencial de nuestro desarrollo en el mundo de la oratoria. Otro punto importante, la comunicación asertiva. ¿Qué significa? Hablar con respeto, con seguridad, aún si el otro está en desacuerdo. ¿Qué significa? No significa que voy a cambiar mi punto de vista dentro de una comunicación asertiva. Significa que voy a mantener mi postura, respetando el punto de vista del otro y no llegar a hacer ese choque. Para ser un buen orador, siempre tenemos que evitar el choque frontal, evitar esa discusión que no lleva a nada. Esa es una buena comunicación asertiva. Poder entender el punto de vista contrario al nuestro, pero respetarlo, no llegar a ser ese conflicto ni ese choque de ideas. La estructura. ¿Cómo puedo empezar a hablar? Hay una estructura que nos guía siempre y que no cambia. Se lo conoce como IDC. Toda estructura, todo discurso dentro de la oratoria y en el mundo de un buen orador debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Lo conocemos más en el mundo de la oratoria como IDC. ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué voy a decir durante mi desarrollo? ¿Y cómo voy a concluir o no o pareí mi discurso o lo que yo quiero llegar a transmitir con mi uso de la oratoria? Pasos básicos. Primero, conocer el tema. Segundo, adentrarnos en ese tema para no irnos por las ramas. Si voy a hablar de la metamorfosis que realiza siempre un capullo antes de convertirse en mariposa, me centro en todo lo biológicamente correcto de ese tema sin salirme del tema. Ya tengo un inicio, ya tengo el desarrollo de cómo eso surge y está presente en nuestra flora y en nuestra fauna, en nuestro ecosistema. Y el cierre. ¿Cuándo termina la metamorfosis? Termina cuando se abre el capullo y la mariposa sigue su ciclo de vida. Hay un inicio, hay un desarrollo y un cierre. Lo mismo pasa en el mundo de la oratoria. Tenemos que tener nuestro tema central, cómo lo desarrollamos sin salir de nuestro tema y cómo concluimos la parte final de nuestra oratoria. Todo eso son los pasos básicos que tenemos que tener en cuenta. Luego, estrategias. Hay miles de estrategias para tratar de vencer la vergüenza. Uno de ellos es la respiración. Si nuestro ritmo cardíaco está acelerado, si nuestra respiración está un poco agitada, mantenernos tranquilos, inhalar hasta 5 segundos, exhalar de manera lenta para tranquilizar nuestro ritmo cardíaco y nuestro nerviosismo. Otro tip importante también que forma parte de la estrategia, tener algo en la mano, descargar esos nervios que paulatinamente van a ir desapareciendo. Tipos de discurso. No todos los discursos son iguales. En un discurso de agradecimiento, nuestro estado de ánimo tiene que ser positivo para que mi gratitud sea efectiva. No puede durar más de 3 minutos un discurso de agradecimiento. Otro tipo de discurso dentro de la oratoria, discurso fúnebre. No puede ser largo, no puedo echarle más tensión al momento tenso. Tengo que saber resumir con respeto, también duración de 2 a 3 minutos máximos. También tenemos discurso emotivo, como animar, qué hacer en ciertas circunstancias donde la emotividad tiene que estar presente. Bien, todo esto de lo que les estoy hablando ya les pasé en el grupo de WhatsApp que tenemos para que podamos de esa manera ir desarrollando el siguiente esquema de trabajo que ya les voy a repartir en breve para ir contestando todo esto que dimos y profundizar también según el tema que les mandé también con el material didáctico en nuestro grupo. Así que les agradezco una vez más que hayan aceptado venir a este curso. Manos a la obra. Luego vamos a pasar en la parte práctica para que cada uno vaya identificando sus tics nerviosos y ir afrontando esos tics nerviosos con práctica. Aquí no hay nada de otro mundo. Con práctica vamos a lograr muchas cosas. La práctica hace el maestro, así que hay que saber toda esta estructura básica. Hay muchos temas que vamos a desarrollar, pero esto es lo básico en este primer día
de oratoria que estamos teniendo. Manos a la obra con la tarea, luego vamos a responder algunas preguntas y doy la tarea de la próxima clase. Muchas gracias.